Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una manera dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Estamos toda la semana estudiando el tema, la familia, y el texto que nos ha servido como fundamento a este estudio lo encontramos en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero pastor Denis Mercedes, quien nos está acompañando durante todo este trimestre en los comentarios. Dios te bendiga, pastor. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos una vez más a los amigos que nos escuchan diariamente. Hoy es miércoles 7 de octubre. Seguimos estudiando acerca de la familia. Hoy, el papel de los padres. Ese título, pastor Mercedes, suena bastante interesante. Parece ser que el estudio de hoy está cargado de consejos para nosotros los padres. Así que, queridos padres, póngase cómodo y préstele atención al consejo de Dios para nosotros el día de hoy. Pastor Mercedes, si fuese tan amable, por favor, diríjanos en oración. Claro, pastor. Vamos a invitar a la presencia del Espíritu Santo para que esté con nosotros y pueda guiarnos en el estudio del día de hoy. Amigos oyentes, en donde quiera que se encuentren, vamos a tomar una actitud reverente para hablar con el Señor. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en el día de hoy de volvernos a encontrar con tu palabra. Hoy queremos suplicar que tu Espíritu Santo pueda hablar a los padres y a cada oyente que está compartiendo esta lección con nosotros en esta hora. Deposita una joya espiritual en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, pastor. El día de hoy, tal y como usted lo decía, estaremos desarrollando el tópico, el papel de los padres. Y vamos a dar inicio a este estudio leyendo la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, y Proverbios, capítulo 31, versículo 10. El apóstol Pablo dice allí: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y el texto de Proverbios capítulo 31 verso 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Interesantes estos pasajes bíblicos, pastor Denis Mercedes y amigos oyentes. Esas son citas poderosas, pastor Lizardo. Amigos oyentes, la Biblia cuenta la historia de una familia disfuncional en la que la pareja no tuvo hijos durante un tiempo, pero luego tuvo gemelos. Estos gemelos no eran para nada idénticos. Uno era el niño de papá y el otro el niño de mamá. Al niño de papá le encantaba jugar afuera. Era un niño callejero y se la pasaba sucio la mayor parte del tiempo. Cuando arrastraba el lodo hasta adentro de la casa, su madre se quejaba. ¿No puedes limpiarte los pies cuando entres a la casa? Ve a lavarte las manos. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?, le gritaba la madre. El niño de mamá, por el contrario, rara vez arrastraba barro hacia la casa. Era amable y considerado, sensible a las necesidades de su madre. Papi no se llevaba bien con él. A papá le gustaba pescar y cazar, pero este niño no quería lastimar a los peces ni matar a los animales. Extrañaba a su madre cuando estaba lejos de ella durante algunos días. Esta situación en la que la madre apoyaba a un hijo y el padre apoyaba al otro creó una intensa rivalidad entre hermanos. La situación llegó a tal extremo que uno de los hermanos se escapó de la casa por miedo a que el otro lo matara. Jacob y Esaú eran niños con problemas en una familia disfuncional. Ninguno de los hermanos tenía la aprobación de ambos padres. ¿Qué le parece esto, pastor? ¿Se le parece a alguna familia de nuestros días? A propósito de eso que usted dice, pastor Mercedes,
debemos considerar que los padres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. El padre es el jefe de la familia y eso lo vemos desde los días bíblicos. Y la familia es el semillero de la iglesia, de la escuela y de la sociedad. Si el padre es débil, si el padre es irresponsable, incompetente, entonces la familia, la iglesia, la escuela y la sociedad van tristemente a sufrir las consecuencias. De ahí la importancia, querido Padre, de nosotros tratar de cultivar el fruto del Espíritu, tal y como dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos del Espíritu deben ser cultivados y desarrollados por el padre de familia. Poderoso eso, pastor. Las madres también tienen quizás el papel más importante en toda la sociedad. Tienen una gran influencia en la formación de la personalidad de sus hijos y en la formación del carácter y el temperamento del hogar. Los padres deben hacer todo lo posible para trabajar con las madres en la educación de sus hijos, pastor. Claro, pastor. ¿Qué tal si vamos a la Biblia? Vamos a leer algunos pasajes bíblicos y vamos a ver qué podemos aprender los padres y las madres de estos pasajes. Pastor, ayúdenos por favor con la lectura de estos textos. ¿Cómo no, pastor? Vamos a leer algunos de estos versos y los demás los dejamos como tarea, como de costumbre a nuestros amigos oyentes. Vamos a leer en primer lugar a Efesios 5, 22, 23, 25 y 26. Nos dice la santa palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Leemos también a 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 3. Nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Y finalmente leemos a 2 Corintios, el capítulo 6, el versículo 14. Nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muchas gracias, pastor. En estos pasajes vemos que los padres cristianos tienen la obligación moral de brindar un modelo bíblico de Cristo y de la iglesia con su comportamiento y su forma de ser. Un padre no puede ser cristiano en la iglesia y en su casa ser diferente. Un padre no puede estar hablando de amor en el templo y en su casa no manifiesta amor a sus hijos y a su esposa. No, está incorrecto eso. Lo que estamos diciendo aquí, amigos oyentes, es que el padre debe modelar a Cristo en su casa. Cuando los padres se niegan a guiar o se guían de manera tiránica, de manera militar allí en la casa, están pintando una imagen falsa de Cristo a sus propios hijos y al mundo. Tristemente, muchos hijos abandonan el hogar antes de tiempo porque el padre no fue un modelo en la familia. O fue muy estricto o fue muy flojo. No vieron en papá a Cristo mientras éste le corregía, porque el padre tal vez le corregía malhumorado, con enojo, con violencia. Y esto confunde a los hijos porque el hijo espera que papá sea el sacerdote de la casa, el guía espiritual, tal y como lo presenta la palabra de Dios. Delante de Dios, Pastor Mercedes y amigos oyentes, los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a amar al Señor con todo su corazón. Deben enseñar el temor del Señor y una total y amorosa devoción y sumisión a Cristo.
Muy de acuerdo con lo que acaba de decir Pastor Lizardo. Es una responsabilidad de los padres. En Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 7, a los hijos de Israel se le dieron instrucciones específicas sobre la educación de sus hijos con respecto a las grandes cosas que el Señor había hecho por su pueblo. Aunque ellos tenían grandes historias para contar a sus hijos, nosotros que vivimos después de la cruz de Cristo tenemos una historia mucho mejor que contar. ¿Sí o no, amigos oyentes y Pastor Lizardo? Así es, pastor. Y a propósito de lo que usted dice, la enseñanza que debemos dar es un hecho proactivo y continuo, en el que vertemos la verdad de Dios en nuestros hijos y los preparamos para su propia relación con Cristo. Por eso dice el Proverbio capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Al cierre del estudio de hoy, amigos oyentes, enfatizamos que el padre es el sacerdote y protector del hogar. La madre es la maestra de los pequeños desde su niñez y la reina del hogar. Ella no debe ser descuidada. Nunca deberían serle dirigidas a una madre palabras descuidadas e indiferentes delante de los niños. No se puede hacer eso. La madre es su maestra y el padre debe respetar, debe honrar, debe amar y debe mostrar todo eso delante de los hijos. Los hijos deben ver que papá respeta a mamá. Los hijos necesitan ver que papá ama a la madre, porque en pensamiento, palabra y obra, el padre debe revelar la religión de Cristo para que sus hijos puedan ver claramente que él tiene conocimiento de lo que significa ser un cristiano. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser padres ejemplares, a ser padres que encaminemos a nuestros hijos con nuestro ejemplo hacia el reino de los cielos. Dios y Padre, gracias te damos por el estudio de hoy. Gracias por estos valiosos consejos que nos das a nosotros como padres. Oh Señor, danos sabiduría para criar. Bendice y dirige a cada padre. Perdónanos si como padre hemos fallado en la crianza con nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.